tanta gente que puso tantas excusas por construir un mundo físico, riquezas físicas, y en un chasquido todo se vino abajo. Dios les bendiga a todos. Gracias una vez más por recibirme en su casa, en su hogar. Lo que quería preguntarles es ¿cómo percibieron este terremoto que vivieron? ¿Qué les pareció? Horrible, ¿verdad? Sí, fue fuerte. Fueron momentos muy fuertes, muy trágicos. Hoy lamentablemente muchas personas a raíz de esta tragedia que se vivió no están con nosotros. Pero también este terremoto nos dejó una gran lección. Por eso yo decía, ¿realmente una lluvia me va a detener para ir a llevar el mensaje? No, porque quizás en el pasado alguna lluvia me detuvo y alguien dejó de escuchar el mensaje que necesitaba escuchar. Entonces yo dije, no me voy a detener, no voy a poner excusas a la hora de predicar el mensaje. Y pues lo mismo le digo a ustedes, nunca ponga excusa a la hora de escuchar, y mucho menos a la hora de practicar. Ni a la hora de escuchar, ni a la hora de practicar el mensaje. Gracias. Ni a la hora de escuchar, ni a la hora de practicar. Porque la palabra es lo único que realmente nos puede dar vida, ¿sí? Nosotros debemos perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros debemos perseverar en el mensaje de la palabra del Señor Jesús. Quiero invitarlos a leer Lucas capítulo 14, verso 15. Hay un título bastante llamativo allí. Hace rato quería Lucas capítulo 14, verso 15. Es un mensaje bastante llamativo. Lleva por título Parábola de la Gran Cena. ¿Sí? Parábola de la Gran Cena. Antes de leerle este mensaje, quiero contarles un testimonio. Algo que yo viví hace más de 20 años que me sucedió. Fue una de las formas como Dios me llamó a mí. Resulta que un día estamos leyendo el 14:15. Yo, mi vida pasada, practicaba el boxeo. Sí, yo fui boxeador. Bueno, no digamos que un boxeador profesional, pero sí era un deporte que yo practicaba. Y pues eso me daba pues ciertas ventajas que se le da a la persona que aprende boxeo. Yo tenía un muy buen amigo, se llama Darwin. Bueno, creo en el Señor que esté vivo, no sé, más nunca supe de él. Éramos niños para ese entonces y yo nunca he sido una persona de pelea. Nunca me categoricé por alguien de agresivo, a golpear, no. Practiqué el deporte porque me gustó y para aprender y para defenderme. Una tarde estábamos jugando y el amigo mío tuvimos un roce por una diferencia. Estábamos jugando como metra o trompo, algo así. Tuvimos una diferencia. La cuestión es que como todos muchachos empezaron a meter casquillo. Le empezaron a meter casquillo a él, que cómo te va a dejar Gabino, qué tal, igual a mí, no, Gabino, que darle su solo golpe y todo eso. Y me empezaron a decir, y yo, no vale, quédense quietos. Yo no estaba comiendo casquillo, pero el amigo mío sí comió casquillo y se me fue para encima. Y entonces yo, Darwin, yo no quiero pelear contigo, Darwin, yo no quiero pelear contigo. A todas estas, pues para mí él era mi mejor amigo, pues yo no me veía golpeándolo a él. Él me muerde la cadera, me muerde por aquí, por la costilla más o menos. Cuando él me muerde, pues yo ahí sí reaccioné y le di. Estábamos niños, yo le di, ahí sí nos dimos y tal, y toda la cuestión. El asunto no es este. El asunto es el cómo Dios trató conmigo desde ese día.
Para mí ese día fue un día muy especial. Porque ese día yo no sé por qué a mí se me metió eso en la mente, pero fue que se me cruzó en la mente que yo, bienvenidos los que están llegando, aquí hay sillita, papá, ¿sí? Yo no sé por qué a mí se me cruzó en la mente que yo estaba golpeando al Señor Jesucristo. Claro, yo no conocía la palabra, yo no conocía de Dios, pero a mí se me metió en la mente que yo a quien estaba golpeando era el Señor Jesucristo. Y yo llegué a la casa, llego a mi casa, mi mamá me pregunta, ¿qué te pasó, hijo? Nosotros vivíamos en Higuerote, Barlovento, específicamente en Bosque de Curiepe. Y yo llego llorando y me encierro en el cuarto y le digo, mamá, no me diga nada. Me encerré en el cuarto y me fue a llorar. Porque en mi mente yo decía, ¿yo cómo caí en eso? Porque yo tenía que darle esos golpes a él. Yo no debía haber hecho eso. Eso no es lo que mi familia me ha enseñado. Y bueno, me fui muy triste. Llegué a la casa, me puse a llorar y yo no sé cuántos han experimentado eso, pero cuando tú lloras demasiado, después te da como sueño. Sí, ¿verdad? Algunos de ustedes lo han experimentado. Bueno, pues a mí me pasó exactamente eso. Lloré tanto en ese momento y me quedé dormido. Y en la tarde, que si 4 para 6, ese horario que pega un sueñito así como sabroso. Bueno, me pegó ese sueño y me he quedado dormido. En el momento que yo me quedo dormido, sucede algo especial. Tuve un sueño, pero era un sueño extraño. Porque el sueño era que yo estaba en una habitación muy grande, era como un galpón, ¿sí? Pero había muchísimas literas, muchísimas literas. Tipo, ¿usted se ha visto la película del Juego del Calamar? Algo así, pero en vez de todos vestidos de verde, no, todos vestidos de blanco. Y las literas todas blancas y todo iluminado así muy hermoso. Y entonces yo estaba acostado en una litera y se me acercó una persona vestida de blanco y me dice, levántate, la cena está lista, el Señor te llama. Ese sueño se me repitió en el mismo sueño 3 veces ese llamado. Levántate, la cena está lista, el Señor te llama. Yo me levanté, me desperté del sueño, pero me desperté con una felicidad que no entendía. Ya les digo, yo no conocía la palabra de Dios. Yo me levanté llorando y mi mamá abre la puerta y ¿tú por qué estás llorando, muchacho? Y yo me levanté adorando a Dios sin saber qué era adorar a Dios. Yo me arrodillé y levantaba mis manos y le decía, Señor, tú eres hermoso. Y cuando mi mamá me preguntaba, lo único que yo había entendido era que Dios había hablado conmigo y que Dios me estaba llamando. Desde ese entonces mi vida fue otra. Desde ese entonces yo empecé a sentir una sensibilidad por las cosas de Dios, que cualquiera persona que me hablara de Dios, yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para escucharlo. Y así pasó el tiempo. Luego fui creciendo. Eso más o menos me sucedió como cuando yo tenía entre 15 años, calculo yo. No me acuerdo exactamente la edad, pero entre 12 y 15, por ahí era. Y en ese entonces yo crezco con ese llamado de Dios en mi mente. Y entonces cuando escuchaba algo del culto, yo estaba pendiente y yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo porque yo necesitaba escuchar la palabra de Dios. Luego crecí, tuve problemas de joven. Desde la edad de 15 años hasta los 20 años mi vida fue un desastre. Cometí muchos errores como todo joven. Pero a la edad de 20 años exactamente comenzaron otra vez a hablarme. Y yo desde aquel entonces siempre quedé como receptivo. Quedé como pendiente de lo que las personas me hablaban de Dios. Y me hablaron a tal punto de que, lo que ya ustedes han escuchado en mi testimonio, que el 31 de diciembre tomo la decisión sin estar en ninguna iglesia, porque me senté a pensar y dije, ¿hasta cuándo le voy a poner excusas a Dios? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Yo soy el que tengo que tomar la decisión, nadie más la va a tomar por mí. Porque yo había asistido a iglesia, pero no tomaba la decisión. Y dije, yo voy a tomar la decisión. Y la decisión fue, por eso yo tengo un video que subí a TikTok, que yo siempre digo que al diablo hay que sorprenderlo. Y yo considero que yo sorprendí al diablo en la decisión que tomé. Nadie se esperaba que yo un 31 de diciembre, y menos pasando mi cumpleaños que es el 30,
tomara de buenas a primeras la decisión de caminar con Cristo. Y eso fue lo que yo exactamente hice. Tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? Voy a caminar con el Señor. Y le dije a mi esposa, no tomamos más, no fumamos más. Y tomamos la decisión. Y de ese entonces hasta el día de hoy han pasado 16 años y no me he apartado de Cristo ni una sola vez en la vida. Siempre caminando con el Señor, con la ayuda de Dios, con mis altas, con mis bajas, pero siempre firme con el Señor. No me dejo de congregar porque es la clave, ¿sí? Entonces, todo esto me deja una reflexión. Que cuando la palabra de Dios llama, cuando Dios hace el llamado, porque uno lo siente, cuando la palabra está hablando, uno siente, Dios está hablándome a mí. De repente yo estoy hablando de manera colectiva, pero usted lo está sintiendo de manera individual. Usted sabe que Dios está hablando con usted de manera individual, ¿sí? Porque así es el Señor, así habla Dios. Y todo esto me lleva a una reflexión, viendo todo lo que pasó en el terremoto, todo lo que sucedió. Y decía, tanta gente que puso tantas excusas por construir un mundo físico, riquezas físicas, y en un chasquido todo se vino abajo. En la predicación que les compartí, hablo de eso. Mucha gente que están debajo de los escombros, una de las cosas que más anhelan es una oportunidad más para escuchar la palabra de Dios. Una oportunidad más, y les aseguro que si Dios les da la oportunidad, ellos no van a poner ningún tipo de excusa. No les va a interesar solo una cosa, escuchar la palabra de Dios y tomar la decisión de entregarle sus vidas a Cristo. Ahora mi pregunta, ¿es necesario vivir todo esto para entender esto? Creo que no, ¿verdad? Hoy usted está vivo, está respirando. Dios le dio la oportunidad. Pero me sorprendió, la hermana Marisol fue conmigo y nos dimos cuenta en Montalbán. Todavía hay muchas personas con el corazón duro. A pesar de lo que vimos, todavía hay personas pensándolo. Si tomar o no tomar la decisión. Yo me acuerdo que yo vi una vez un aviso que decía, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué lo piensas tanto? Síguele. ¿Por qué lo pensamos tanto? El amigo nos invita a tomar y no lo pensamos dos veces y nos vamos con él. Nos invitan a hacer lo malo, no nos pensamos dos veces y nos vamos con él. Confiamos más en las otras personas que en el mismo Jesús, que decimos tanto creemos en Dios. ¿Verdad? Lucas capítulo 14, verso 15, lleva por título Parábola de la Gran Cena. Parábola de la Gran Cena. Dice en el nombre de Jesús. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, es decir, invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Si usted se pone a ver, son excusas válidas. ¿Sí? Son excusas válidas. Venga por aquí, porque se va a opinar, tiene que ser aquí porque se está grabando. Venga por aquí. Siéntese aquí. Eso lo estaba yo pensando. El Señor me lo bendiga, mis hermanos. Eso lo estaba pensando yo y estaba triste por eso, por mis hijas. Porque yo le dije a mis hijas, quédense conmigo para que escuchen la palabra, porque el que está arriba nos está viendo y Él tuvo misericordia de nosotros, de ustedes, porque están conmigo y yo estoy agradecida con el Señor por eso. Y por muchas cosas más, pues principalmente, no le tocó un pelo a ustedes, deben ser agradecidas mis hijas. No mamá, ya venimos, no mamá, qué tal cosa, no mamá, que esto es lo bueno, mis hijas, está bien.
se la dejo en manos del Señor. El Señor que haga la obra en ustedes. Y así a muchas personas que pasaban por aquí, yo les dije, los invité y les dije, bueno, Señor, estoy haciendo una cena, estoy haciendo el chocolate que sea para lo que tú quieras, no para lo que yo quiera. Y mi chocolate va a rendir para todos. Y así estaba haciendo el chocolate, perdón, mi hermano. Estaba haciendo el chocolate. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor eso. Dese cuenta. Si usted se pone a analizar, las excusas que se presentan aquí no son diferentes a las excusas que presentan las personas. Muchos de nosotros hemos presentado este tipo de excusas. ¿Qué si el matrimonio? ¿Qué si el negocio? ¿Qué si el trabajo? ¿Qué si esto? ¿Qué si tengo? Hermano, entiéndame, entiéndame. Porque todos le decían al siervo, excúsame con tu Señor. Excúsame con tu Señor. Discúlpame. Pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿qué opina el Señor ante este escenario? ¿Qué piensa Dios ante este escenario? Vamos a dejar que la palabra sea la que nos lo diga, ¿verdad? Entonces dice, y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. El 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, esto quiere decir el Señor. Enojado el padre. Tus excusas despiertan el enojo de Dios. Tenga presente eso. Tus excusas despiertan el enojo de Dios. Y más siendo usted un sobreviviente de esta tragedia que se vivió. Voy a repetir esa palabra porque yo quiero que a usted se le quede incrustada en la mente. Tus excusas despiertan el enojo de Dios. Grábese eso, ¿oyó? Sus excusas despiertan el enojo de Dios. Entonces dice más. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Denle un aplauso al Señor Jesús. En pocas palabras, el favor de Dios y la misericordia de Dios fue quitada de aquellos que fueron invitados. Este mensaje literalmente está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue invitado a esta cena de la cual está hablando el Señor. La cena es el tiempo del reino de los cielos, el tiempo de la predicación, el tiempo de la misericordia. Muchos del pueblo de Israel fueron invitados. San Juan explica con toda claridad, a lo suyo vino. A lo suyo trajo ese banquete. A lo suyo vino. Y los suyos, los que decían creer en Él, los que decían confiar en Él, no le recibieron. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Mandó a los apóstoles a predicar por todas las naciones, a llenar el lugar de la fiesta, a llenar el lugar, a llenar la casa de Dios, con cojos, con paralíticos, con ciegos. Esos cojos, esos paralíticos, esos ciegos que los forzaban a entrar, esa palabra los forzaba era porque no querían entrar. Somos usted y yo, el pueblo gentil. ¿Me entiende? Nosotros no merecíamos entrar a este banquete. ¿Y sabes qué es tremendo? Que alguien que no sea invitado y lo estén invitando, aún así se dé el lujo de decir, no puedo, no quiero, no tengo tiempo. Quiero leerles otros textos más. Vámonos al libro de Ageo.
Ageo, capítulo 2. Creo que Ageo, no, capítulo 2 no, capítulo 1. Exhortación a edificar el templo. Ageo capítulo 1 desde el 2 en adelante. Ageos, desde el 2 en adelante. Vamos a esperar que todos se ubiquen. Sí me están entendiendo el mensaje, ¿verdad que sí? Creo que Dios está hablando con toda claridad. Y eso es lo bonito del Señor, que Él habla con claridad. Entonces dice Ageo capítulo 1, versículo 2. Dice así: así ha dicho, ¿lo ubicó? 1, 2. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Usted tiene que entender que usted está siendo llamado para ser casa de Dios y puerta del cielo en Cristo nuestro Señor. Debe tener eso presente. Usted está siendo llamado para ser casa de Dios y puerta del cielo. Tenga eso presente. Entonces dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Oiga bien esto. El profeta Ageo, siendo usado por el Señor, Ageo es un hombre de Dios. Ageo es el profeta, el varón de Dios. Siendo usado por Dios, inspirado por Dios, le dice al pueblo: ustedes tienen tiempo para tantas cosas, pero esta casa está desierta. O sea, las cosas de Dios están descuidadas porque ustedes solamente tienen tiempo para sus propias cosas, pero no para el Señor. Y es lo que Dios le habla ahorita a las personas. Y es lo que Dios hablaba incluso antes de este trágico terremoto. Tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para Dios. Dios quiere que usted asegure la vida eterna. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Ninguno de ustedes tiene control de la vida. Ninguno de ustedes tiene control del tiempo. ¿Qué pasa si a usted le sorprende la muerte? ¿Usted tiene la eternidad asegurada? ¿Ve? Si su respuesta es no, yo creo que está perdiendo el tiempo. Porque yo creo que es necesario de verdad confiar. Por eso el camino del Señor es un camino de fe. Sinónimo de la palabra fe es confianza. Dese cuenta, o sea, reflexione, entienda que su falta de decisión es una falta de respeto hacia Dios. Porque en pocas palabras usted le está diciendo a Dios: no confío en usted lo suficiente. Reflexione de verdad. Cuando nos cuesta tomar una decisión es porque sentimos miedo, porque sentimos desconfianza y estamos llenos de tantos temores. Pero mi pregunta, ese miedo, esa desconfianza, ¿puede cobrar tu alma? Hay veces, no digamos que es vergüenza, pero a veces es falta de confianza. Porque no creo que sea vergüenza, creo que más es falta de confianza. Es miedo a fracasar, es miedo a no voy a poder. Pero, ¿qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, con el Señor todo es posible. Usted lo que tiene es que aferrarse al Señor, aferrarse a Él con toda su mente, con toda su alma, no dejar de congregarse. Eso les va a ayudar a perseverar. Eso es lo que me ha ayudado a mí. Eso es lo que le ha ayudado a todos los hermanos que están aquí. ¿Usted cree que nosotros no hemos sentido el mismo temor que ustedes? A fallarle a Dios, a apartarnos de Dios. Eso nosotros lo hemos sentido. Pero para nosotros es más importante la salvación. De verdad que lo demás Dios se encarga. Dios nos lleva de la mano.
yo creo que es un tiempo de pensar, yo creo que es un tiempo de reflexionar y de meternos en Dios y de creerle a Dios, porque creerle a Dios es creer a lo que está escrito y saber y temer a las advertencias que vienen. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es una advertencia. Esas advertencias constantemente se nos están dando por la palabra. Entonces nosotros tenemos que dejar de creer en Dios conforme a nuestros pensamientos y comenzar a creer en Dios como dicen las Escrituras. Temer al Dios de las Escrituras. ¿Sí? Entonces dice más. Dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe el jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esa palabra meditar sobre vuestros caminos tiene que ver, piensa sobre las decisiones que estás tomando. ¿Dónde estoy yo ahí? ¿Dónde estoy en tus decisiones? Porque muchos dicen, bueno, voy a hacer esto en el nombre de Dios. Voy a hacer esto como aquellos que dicen, bueno, voy a hacer este ritual pidiéndole permiso a Dios primeramente. O te dicen, nosotros le pedimos permiso a Dios primeramente. Y yo le digo, bueno, vamos a ponerlo así. Imagínense por un segundo que yo voy a su casa y usted está por ahí ocupado. Y entonces digo, permiso, voy a pasar. Y paso y me abro la nevera, me sirvo, me preparo comida. Y cuando tú llegas y me veas, que tú me vas a decir, bueno, ¿y a ti quién te dio permiso? No, yo pedí permiso. ¿Y yo cuándo te respondí? ¿Ve? Así es usted cuando le dice, bueno, voy a hacer esto en el nombre de Dios. En el nombre de Dios voy a hacer tal cosa. Usas el nombre de Dios sin saber si Dios está agradado con eso que estás haciendo. Mira, nuestra única garantía de que lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios está aquí. Porque la voluntad de Dios no es una imaginación. La voluntad de Dios es una revelación. Y está aquí revelada en la palabra de Dios. Eso está revelado, está aquí. Está en la palabra. ¿Usted quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Empieza a conocer la palabra. Empieza a conocer la palabra y usted va a entender si está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. Porque caminar fuera de la voluntad de Dios es uno de los caminos más peligrosos que usted puede andar. Más seguro es caminar en una cuerda al borde de un precipicio que caminar fuera de la voluntad de Dios. Eso es muy peligroso. ¿Oyó? Entonces dice, subí al monte, el consejo del profeta. Dice, meditad sobre vuestros caminos. El 8 dice, subí al monte. El monte tiene que ver con el reino de los cielos. El monte tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el lugar donde adquirimos lo necesario para edificar el templo. Entonces dice, subí al monte y trae madera. La madera representa el consejo bíblico. La madera representa lo que usted necesita para edificar el templo. Entonces dice, subí al monte. Subí al monte y trae madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dese cuenta que a veces las cosas salen mal, es porque Dios quiere que tú te encarriles en la voluntad de Dios. Es porque Dios quiere que tú tomes la decisión de caminar con Dios. Entonces ahí les dejo esa reflexión. Ahí les dejo eso. Dejemos de poner excusa ante Dios. Todos aquí están presentes que Dios los está llamando. Pero ustedes necesitan atender el llamado. ¿Por qué? Porque las hermanas los llama acá a escuchar, pero Dios los llama a caminar.
Nosotros los llamamos a escuchar el mensaje, pero Dios los está invitando a confiar en el mensaje, a confiar en la palabra y a practicar la palabra de Dios. ¿Sí? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.